bienvenidos a todos. Este es nuestro tercer encuentro en este seminario de capacitación. Es muy importante el encuentro que vamos a tener hoy. Estoy con baja luz, discúlpenme, tengo problemas en la luz de la oficina. Es muy importante para todos nosotros saber que necesitamos trabajar con datos, con información, con diagnóstico. A la hora de planificar es importantísimo que trabajemos con información certera. Y hoy el tema que nos convoca es justamente política social y pobreza, un tema tan caro a nuestros sentimientos y especialmente para todos y cada uno de ustedes que está haciendo este seminario. Sabemos que están al frente de un espacio de responsabilidad y que quieren estar con la formación y capacitación y estar a la altura de los espacios que cada uno ocupa, y sabemos que ocuparnos de este tema, que es tan complejo, que sabemos que tiene múltiples causas, es necesario abordarlo con la mayor seriedad y con la mayor solvencia posible. Así que para hoy es muy importante, para Hacemos y para la Fundación Konrad Adenauer, que hemos emprendido este compromiso de formar y capacitar a estos jóvenes líderes, dirigentes, y capacitarnos en esta multidimensión que representa hoy este tema tan convocante. Me gustaría, Carmen, que puedas darle la bienvenida a nuestro orador de hoy, a nuestro capacitador, y poder presentárselos a todos los alumnos, los oyentes, los que están hoy participando. Como bien dijiste, hoy nos convoca el tema de política social y pobreza, y para reflexionar sobre esa temática, conocer buenas prácticas y para que puedan también aprender algo de conocimiento, convocamos a Gabriel Castelli, que fue director financiero del grupo HSBC en Argentina, fue director nacional de Cáritas Argentina, también se había desempeñado como secretario nacional de Desarrollo de Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y actualmente se desempeña como director de ICBC y Pharmacity, y también como asesor del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que sin más preámbulo, Gabriel, la palabra es suya. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. La verdad que es una alegría poder participar de este encuentro y saber que hay tanta gente que tiene interés en formarse para participar en la cosa pública, digamos. La verdad que yo tengo una historia bastante particular, porque yo vengo de formación del sector privado, pero siempre tuve mucha vocación social y trabajé muchos años, a pesar de trabajar en el ámbito privado, en el ámbito social, hasta que a los 40 años decidí hacer un cambio radical de vida, renuncié a lo que estaba haciendo en el banco y entré como director nacional de Cáritas. Estuve como 8 años trabajando en Cáritas, después estuve en una comisión de Justicia y Paz, y pues tuve la oportunidad de tratar de influir desde lo público, que fue durante el gobierno del 2015 al 2019 en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, primero en la Secretaría de Coordinación y Monitoreo y después en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. O sea que en el fondo fui pasando por todos los estadios, ¿no? La primera cosa que me surge como reflexión: es muy fácil hablar de afuera de lo que tendría que hacer el sector público. Cuando uno cruza el charco y se pone a otro lado, se da cuenta de todas las dificultades que supone estar en el ámbito municipal, en el ámbito provincial o en el ámbito nacional, ¿no? Que eso vamos a hablar un poco después, pero me gustaría de alguna forma primero tratar de darle un marco. Por ahí voy a decir algunas cosas obvias, pero no por obvias me parece que vale la pena igual insistirla, porque es parte de nuestro lenguaje a veces y de nuestra confusión con respecto a determinados temas cuando hablamos de pobreza. Lo primero que me surge es el hecho de tratar de darle un concepto diferente al que probablemente durante tantos años hablábamos de pobreza. Yo ya por el 1975, probablemente en Argentina, mejorando el ingreso económico de muchas de las familias que estaban por debajo de un nivel mínimo de ingreso familiar, mejorando ese ingreso económico, podía salir del ámbito de lo que nosotros llamamos una pobreza estructural. El paso del tiempo, la degradación de los servicios públicos, la complejidad que asumió las diferencias tan marcadas en nuestra sociedad, hacen que hoy pobreza no sea solamente sinónimo de falta de recursos económicos, que es como lamentablemente todavía seguimos midiendo gran parte de la pobreza cuando decimos el 42, 45, 48% de la gente está por debajo de un nivel de ingresos que hace que entre dentro de la línea de pobreza. Y que depende cómo tome uno la medición, puede estar un mes arriba, otro mes abajo, lo cual en el fondo es una manera bastante injusta de clasificar realmente lo que entendemos por pobreza. Porque en verdad el concepto más abarcativo de pobreza hoy es el de desigualdad de oportunidades.
Y creo que cuando hablamos de desigualdad de oportunidades, probablemente en el grupo que acá está participando haya algunas excepciones, pero en general, sin mérito propio, muchos de nosotros tuvimos la suerte de formar parte de hogares en los cuales, más allá de las diferencias que podamos tener respecto de la constitución de nuestros padres, hemos tenido oportunidades que nos permitieron por ahí acceder a determinados beneficios de vivienda, de educación, de contención afectiva, que gran parte de lo que hoy llamamos gente que está debajo de la línea de pobreza no tuvo la suerte de tener. Con lo cual, yo siempre digo que nosotros, obviamente que todos nos esforzamos para tratar de tener un estándar de vida mínimo, pero gran parte de ese puntapié inicial nos lo dio la naturaleza propia por haber nacido en un lugar determinado respecto de otro, sin nosotros tener ningún mérito propio. Y eso hace que en el fondo nos planteemos frente a muchos de nuestros amigos, mucha de la gente que por ahí no vive este mundo de lo social, que habla de que en el fondo simplifica el concepto de pobreza, tratando de simplificar con el hecho de decir que en el fondo la gente sigue siendo pobre porque no se esfuerza. Y yo que me esforcé, ¿sí? El fruto de mi esfuerzo está reflejado en una carrera profesional o eventualmente en un trabajo que me permitió progresar y tener un nivel de vida que medianamente me permite cubrir mis necesidades básicas de subsistencia. Entonces, no es que la gente con bajos recursos no lo pueda alcanzar, pero tiene probablemente que esforzarse mucho más desde el inicio de lo que nuestros hijos o nosotros nos podemos haber esforzado en su momento para alcanzar el mínimo umbral que nosotros tuvimos, como decía al principio, por provenir de determinados ambientes respecto de la gran parte de los que hoy están debajo de la línea de pobreza. Eso antes era más fácil, cuando se habla de movilidad social ascendente, lo que queríamos marcar con esa expresión que tanto se ha perdido en Argentina, era que independientemente del hogar de donde provenías, el hecho de que la pobreza no fuera tan marcada como hoy se percibe en nuestra sociedad, el esfuerzo adicional, obviamente, de muchos de estos hijos que venían de estos hogares con una formación muy básica, donde los padres no habían sido profesionales y donde habían trabajado toda su vida, les permitía, fruto del esfuerzo y con acceso a lo que era la universidad pública, poder ser el hijo médico que todos querían, o el hijo contador, o lo que fuera como profesión. Hoy se sigue dando eso, porque la verdad que la educación es mucho más amplia y es más accesible para muchos. De hecho, viene mucha gente de afuera a estudiar en Argentina, porque no hay trabas para ingresar a la universidad pública, pero sin embargo, por ahí muchos de nuestros hijos en la universidad pueden tener el apoyo que nosotros le podemos dar, que hace que no tengan que trabajar 10, 12 horas por día afuera y después tener que ir a la universidad para terminar un estudio. O estudiar en un entorno donde tengan acceso a internet, tener una computadora, acceso a medios, que hace que para la terminalidad educativa de muchos de estos chicos sea mucho más complejo que para nosotros. Hago esta salvedad porque en el fondo, esta pobreza que hoy yo defino como una desigualdad de oportunidades se manifiesta en muchos ámbitos de la vida de la persona y explica en gran parte la dificultad para tratar de tener un abordaje integral y el por qué atacar de fondo, de raíz, el tema de la pobreza no es ni un trabajo que se pueda hacer de un día para el otro, ni que tampoco es responsabilidad de un área única del gobierno. ¿En qué se manifiesta la pobreza sobre todo hoy? Primero, y claramente, probablemente eso lo podemos ver en el término del acceso a la educación. Una educación de calidad respecto de una educación que no es de calidad. No toda la educación pública es mala, al contrario, hay mucha educación pública que es muy buena, pero hay lugares remotos donde tienen deficiencia de condiciones ambientales, de condiciones edilicias, la falta o los paros que afectan la regularidad de los ciclos lectivos, hace que mucho de lo que era la educación pública, de la cual tanto tiempo nos sentimos orgullosos, de acuerdo a las provincias en las cuales midamos determinados niveles de aprendizaje de los chicos, el resultado es totalmente distinto. La vivienda es otro tema importante. Hoy en Argentina se estima que hay cerca de 3.200.000 hogares que tienen algún tipo de déficit estructural. 3,2 millones es prácticamente un 25% de todas las soluciones habitacionales de la Argentina. O falta de agua, o falta de servicios, falta de infraestructura en el barrio, falta de electricidad, falta de agua potable, falta de gas. Trabajo es otro aspecto que marca la diferencia en el acceso de gran parte de la población argentina. Hoy decimos que hay una gran masa de gente que tiene un trabajo de lo que nosotros llamamos informal. ¿Sí? Que no son informales solamente los que no tienen un empleo registrado con un sueldo en relación de dependencia.
Informal porque hace muchas actividades de las cuales nos nutrimos todos, pero que no existen en la economía formalizada. No son ni monotributistas, ni autónomos, ni trabajadores registrados. Que sería muy fácil registrarlos, pero que en el fondo forman parte de todo ese gran universo que hoy llamamos economía social, economía popular. Otro aspecto que marca probablemente esta diferencia estructural entre los que tenemos y los que no tenemos esa posibilidad es el acceso a la salud. Los que tenemos la posibilidad de tener una medicina prepaga, tenemos obviamente la posibilidad de tener, frente a una urgencia determinada, una atención casi inmediata. Sabemos todos que hay determinados lugares donde la salud pública requiere por ahí 6 meses para lograr un turno para una operación. Es gratuita, pero probablemente no llegue en las condiciones y con la calidad que la gente necesita. Y mucho más en muchos barrios del conurbano, del Gran Buenos Aires, donde hay un centro de salud al cual uno llega y tiene que estar a las 5 de la mañana para sacar uno de los 20 turnos que sea el día que haya atención pediátrica para solucionar algún problema de alguno de nuestros chicos. Entonces, todas esas diferencias, que podemos seguir enumerándolas, como por ejemplo también el acceso a la justicia. Digo, el acceso que tienen los pobres a la justicia en tiempos de respuesta es mucho más lento que el que tiene cualquiera de nosotros si accede al pago de un abogado privado. Y acá esto afecta que indemnizaciones por despido, accidentes de trabajo, cosas que pasan todos los días a la gente común, como cualquiera de nosotros, pero que tiene mucho más impacto en términos de resolución efectiva para gran parte de esta población de la que nosotros llamamos vulnerable, ¿sí? Que tiene acceso diferente a los mismos servicios que tenemos nosotros. Entonces, todas estas realidades, como ustedes ven, que afectan distintos ámbitos de la vida y para nosotros, en el fondo, son cosas de todos los días, porque cada vez que nosotros entramos a nuestra casa, prendemos la estufa, prendemos la luz, abrimos la canilla, eventualmente llamamos por teléfono, tenemos un celular, todos los servicios que para nosotros son normales y que conforman un estándar mínimo de vida, para gran parte de nuestros argentinos hermanos, esto no es una realidad de todos los días. ¿Sí? Y hay muchas de estas situaciones que realmente, como decía al principio, requieren de una inversión y de una transformación que es imposible pensar que es posible darlo vuelta en el cortísimo plazo. No es que de un día para otro pasó todo esto que pasó, sino que es fruto de un deterioro en la calidad de la asistencia y el servicio que el sector público, tanto nacional, provincial como municipal, fue degradando a lo largo de los últimos 40, 50 años de mala administración. O sea, que no es que es un gobierno, es la realidad de distintos y sucesivos gobiernos que de alguna manera no hemos encontrado la manera de dar respuesta efectiva a todos estos problemas. Son múltiples las razones, que no vale la pena entrar ahora en detalle porque no tenemos tiempo, después si quieren en algún momento de las preguntas podemos profundizarlas, pero me parecía importante que todos entendamos este concepto de una pobreza en sentido amplio, en términos de desigualdad de oportunidades para acceso a bienes básicos. Entonces, cuando ustedes, supongo que por un interés muy claro, entran en un curso como este, me parece clave que de alguna manera también se pregunten cómo me paro yo frente a la pobreza. ¿Qué significa para mí que no vivo esta realidad de todos los días? Entender que parte del trabajo para el cual yo me estoy preparando es para servir. Hoy, algunos de ustedes, no sé realmente la historia personal de cada uno, están ya en algún puesto ejecutivo, trabajando en algún sector, ya sea social o dentro del sector público, que de alguna manera tienen como un fin social servir a los demás. Para eso es que entramos en la función pública o en el sector social. Y es muy difícil a veces ponernos en lugar de tanta gente que sufre, porque, como decía al principio, no muchos de nosotros pudimos experimentar lo que es la pobreza. Casi la gran mayoría. Entonces, a mí hay una palabra que me parece muy significativa para poder entender realmente lo que gran parte de esta gente vive, que es la empatía. No sé si alguna vez lo escucharon o trataron de profundizar en el concepto, pero empatía es ese gesto de tratar de ponerse en el lugar del otro y sentir con el otro, para poder realmente entender qué es lo que vive la persona que está del otro lado de la línea, esta línea imaginaria, como decía al principio, que hizo que ellos estuvieran en un lugar diferente, que nacieran con oportunidades distintas a las nuestras y que los para frente al mundo en una realidad diferente. Entonces la empatía es el poder entender lo que significa para una madre que tenga que estar desde las 4 de la mañana con un chico con 40 grados de fiebre esperando para poder sacar un turno en un centro de salud en un barrio perdido en el conurbano bonaerense. O una mujer que no pueda
decir en dónde vive, porque en el barrio, en la villa donde vive, no tiene ni siquiera número. Y sabe que eso claramente le va a obstaculizar poder conseguir un trabajo. O no haber terminado el secundario y saber que siempre va a tener un empleo precario, porque en la mayoría de los empleos formales se pide como mínimo un título secundario. ¿Sí? Entonces, entender la realidad de esa gente es probablemente el primer paso para nosotros plantearnos qué nos dice a nosotros esa realidad y desde dónde queremos transformarla. Y a veces es bueno salir un poco de nuestro entorno y caminar esas calles, caminar con esa gente, poder hablar con ellos para mejor entender realmente qué es lo que ellos sienten y qué es lo que ellos necesitan y qué esperan de nosotros. Primer aspecto, como para poder realmente ubicarnos mejor desde el lugar de servicio que nos toca actuar hoy y nos va a tocar actuar el día de mañana. Y la segunda cosa que me parece esencial es entender que si nosotros realmente estamos haciendo este tipo de formación, es porque realmente tenemos la responsabilidad primaria de dar el mejor servicio posible. Y eso es tratar de evitar el voluntarismo puro y volcar en el hacer de todos los días una forma que tenga la mayor profesionalidad posible. Y eso supone que sepamos lo que estamos hablando, que entendamos lo que estamos tratando de llevar adelante y que lo hagamos de la manera más profesional posible por respeto a los que nos pusieron en ese lugar, que generalmente son los votos o alguien que nos eligió para una función pública, y a la gente a la cual le vamos a intentar dar una respuesta a su problema. Entonces, entender la realidad a la que vamos a intentar servir y formarnos para realmente poder servir de la mejor manera posible. No a media, no como un paso más en nuestra carrera, sino entendiendo que el lugar que yo ocupo y lo que es responsabilidad de mi puesto no lo va a poder hacer nadie distinto de mí en el momento actual, y lo que yo no haga no lo va a hacer nadie por mí. Sobre todo cuando tengo una responsabilidad ejecutiva dentro de cualquier sector, ya sea dentro del sector social o dentro del sector de la función pública. Yo siempre decía que por respeto a los pobres y a los donantes, desde Cáritas, teníamos que hacer las cosas no de manera voluntarista, sino de la forma más profesional posible. Y en este proceso de entender realmente la manera de llevar adelante y de formarnos para mejor servir a los demás, es que surge otro concepto que es entender que nos encontramos frente a un entorno de necesidades múltiples con recursos escasos. Sabemos que vamos a tener limitaciones en el lugar donde nos toque estar para hacer todo lo que nos gustaría hacer, o todo lo que sentimos que es necesario llevar adelante. Y que sí o sí vamos a tener que priorizar. A veces equivocándonos, a veces asumiendo que no somos omnipotentes como para transformar todo lo que tenemos, y en ese proceso de selección, cuando uno tiene recursos escasos, tiene que tratar de entender qué es lo que va a hacer y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, si yo me dedico a trabajar por la educación, entender que realmente voy a poder transformar la vida de los chicos si logro que los chicos terminen el colegio. Si mi esfuerzo queda a mitad de camino y no termina el ciclo secundario, es una oportunidad perdida. Y difícilmente esa persona, no sé si va a encontrar el día de mañana a alguien que le dé una mano para ayudarlo a terminar los últimos pasos de su carrera, para una situación laboral futura. ¿Por qué cuento esto de esta manera? Porque en el fondo, me parece que la experiencia que después yo viví trabajando en el ámbito público es que uno se encuentra frente a un universo que es muy complejo. Que en el ámbito privado es muy fácil decir lo que el gobierno tiene que hacer, lo que debería hacer frente a determinadas realidades que nos duelen y que nos cuestionan, pero que la realidad de la cosa pública, más allá de la burocracia, también se enfrenta a muchas limitaciones en términos de la calidad de los recursos, de la voluntad de la gente con la cual uno interactúa trabajando de lo público, pero también de las limitaciones propias que supone el desafío de necesidades múltiples con un tiempo acotado de ejercicio. Y acá me parece importante, ya entrando en lo que es la gestión pública propiamente dicha, también hacer alguna salvedad. En general, lo que yo encontré en el sector público, me parece que todavía sigue muy presente en muchos, es una confusión muy grande entre cuáles son las responsabilidades propias de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, provincial y municipal. Los tres estamentos del Estado tienen responsabilidades diferentes. En general, el Estado nacional siente y está dimensionado
como si tuviera que dar respuesta a todos los problemas de la Argentina, cuando sabemos que en el fondo eso no es así. Hay una responsabilidad primaria que tiene el Estado Nacional y que yo diría que está muy centrada en tratar de asegurar que la macroeconomía funcione de manera bastante equilibrada, cosa que lamentablemente todos los gobiernos últimamente vienen fallando. Pero gran parte de la responsabilidad de la implementación de las políticas públicas es atributo exclusivo de las provincias. La salud, la educación y las políticas sociales fueron descentralizadas allá en la década del 90. Con lo cual, cuando uno analiza la calidad educativa de la provincia de Entre Ríos respecto de la provincia de Corrientes, la verdad que uno puede mirar al Estado Nacional, pero lo primero que tiene que hacer también es mirar al interior de su provincia y entender cuál es la historia de los distintos ministros de educación que han influido, de las distintas escuelas, de los distintos docentes, de la formación que se dio, del acompañamiento que tuvo el Poder Ejecutivo Provincial, pero poco puede hacer un gobierno nacional que tiene un ministerio que no tiene ninguna escuela a cargo. Y que si bien forma parte de un Consejo Federal que convoca a todos los ministros, que trata de consensuar programas, acciones, iniciativas en el ámbito del interior de cada provincia, en el fondo la responsabilidad primaria, la implementación, más allá de lo que se adhiera en ese Consejo Federal, es exclusivo atributo de la misma provincia. Y a su vez, para ello el Estado Nacional obviamente cuenta con recursos y una ley de coparticipación que lo habilita a distribuir los fondos de manera de una fórmula que tiene muchos años, que hace que para ese presupuesto también la provincia, que se encuentra con necesidades múltiples, tenga la necesidad de alocar esos recursos de manera equilibrada para dar respuesta a las necesidades que sí o sí tiene esa provincia en el ámbito de la salud, la educación, las políticas sociales, vivienda, infraestructura en los barrios, etcétera, etcétera. A su vez, por cascada, también la provincia, que hace parte de esos recursos, lo baja a los municipios, que junto con los recursos que el municipio recauda, forman parte del presupuesto del municipio, que también da respuesta de manera descentralizada a las problemáticas que tienen que ver con algunos hospitales, con temas de salud, con centros de salud, con políticas sociales barriales, con obras que pueda hacerse dentro del barrio, seguridad dentro del ámbito del municipio, etcétera, etcétera. Entonces hay funcionarios que replican la estructura del Ejecutivo Nacional en las provincias y en los municipios. Hay algunas provincias que tienen características muy marcadas, que hace que se trabaje o se acentúen determinadas problemáticas respecto de otras que viven con otra realidad. No es lo mismo Misiones que la provincia de Tierra del Fuego. Hasta por cuestiones climáticas hay una diferencia esencial y cultural. Entonces, al interior de cada uno de los municipios, de las provincias y del Estado Nacional, si cada uno entendiese su rol, sería mucho más fácil el armado y el sostenimiento de políticas públicas de largo plazo. Que es el gran problema que hemos tenido como país y que todavía seguimos teniendo. Que es, si como decía antes, sabemos que la transformación en el ámbito estructural de lo que determina hoy la pobreza en términos de desigualdad de oportunidades tiene múltiples causas, ¿sí? Y transformar esas causas lleva muchos años. La única forma de lograr una consistencia cuando tenés un país con gobiernos que cambian cada 4 años es asegurar que por lo menos se consensuaron en determinadas áreas de la vida del país políticas públicas de largo plazo que los gobiernos que vengan pueden matizar algunos aspectos, enfatizar algunos aspectos de esa política pública, pero que no hay discusión respecto de hacia dónde queremos ir y qué problema queremos solucionar. Y lamentablemente, ustedes saben que cuando hay un cambio de gobierno, en un ministerio provincial, nacional o en un municipio, lamentablemente cambian todas las autoridades, que son probablemente lo que asegura que muchas de estas políticas públicas que se empezaron a poner en ejecución, venga alguien totalmente distinto, que le lleve un año entender qué es lo que se venía haciendo, le trate de poner su propio sello personal, en el medio tenga una elección de por medio que lo distrae permanentemente de sus objetivos, un año para realmente trabajar a fondo o 2 años en políticas nuevas y después ya está pensando de vuelta en dónde va a ir porque su próximo paso al 4.º año de hacia qué lugar va a encarar su futuro político, su futuro como funcionario público. Pero
en una estructura donde tenés un ministro, un secretario, un subsecretario, un director nacional, un director local, un coordinador, que cambien todos cuando hay un cambio de gobierno, la verdad que sigue siendo una irracionalidad absoluta que lamentablemente no hemos podido desterrar en toda la administración nacional, provincial y municipal también. Entonces, ¿es posible cambiar esto? Obviamente que es posible cambiarlo. Lo que no podemos pensar es ilusionarnos de que estos cambios se van a dar de un día para el otro. Entonces, este gran consenso del que a veces se habla para transformar estos temas vinculados sobre todo con la pobreza, tiene mucho que ver con una decisión política realmente de una gran generosidad de quien llegue que diga, más allá de los intereses, hay algunas transformaciones de largo plazo que tenemos que tratar de consensuar entre todos para que estas cosas realmente puedan cambiar. Entonces, es muy distinto decir que nuestra política pública, siendo el Estado Nacional, va a estar orientada a defender a los chicos, ¿sí? Que en palabras puede sonar muy bueno, si después al interior de las provincias ese objetivo de política pública no es compartido en su totalidad por los distintos funcionarios de esa repartición. Y yo les pongo un ejemplo probablemente como para ilustrar lo que podría ser un caso concreto de un tema vinculado estrictamente con lo que es la pobreza en el desarrollo de lo que es una política pública. Allá por el 2016, uno de los temas que más nos preocupó, y sobre todo en aquel momento al presidente, me acuerdo, fue el hecho de, en Argentina nacían allá por el 2015 700.000 chicos por año. De estos 700.000 chicos por año, el 15%, 100.000 chicos, provenían de madres de menos de 18 años. 100.000 chicos por año. Es una locura. Sobre todo porque el 70% de estas madres, o sea, 7 de cada 10 madres, lo que mencionaban era que el embarazo no había sido deseado. O sea, no había sido un embarazo intencional. Y las razones por las cuales obviamente se había quedado embarazada era por una falta de educación sexual en el uso de anticonceptivos o eventualmente de los riesgos emergentes de tener relaciones sin cuidarse. Todo un combo. Las consecuencias, obviamente que después nadie discutía que ese hijo que venía, aunque no fuera deseado, era amado igual o más que cualquier hijo buscado en estos hogares, aunque vinieran, sobre todo porque la gran problemática de este embarazo no intencional adolescente provenía de madres de entornos vulnerables. Entonces, frente a un problema tan grave que tenía consecuencias nefastas para la sociedad nuestra, nos planteamos cómo realmente hacer algo que lograse empezar a revertir esa tasa tan alta de embarazo no intencional. ¿Por qué? Porque un embarazo adolescente explica entre el 40 y el 50% del abandono escolar secundario. 40-50% del abandono escolar secundario en los entornos vulnerables es causa del embarazo adolescente, donde lo más probable es que la chica abandone el colegio, el padre también abandone el colegio, ¿sí? Y eso signifique para el día de mañana, en otros tantas consecuencias, la dificultad de que sin terminalidad educativa, ese padre y esa madre tengan dificultades durante muchos años, si es que no pueden terminar el secundario, de volver a insertarse en un trabajo formal, como decía al principio, si es que tienen la oportunidad realmente de tener una vida tratando de encontrar una manera de mantener a sus hijos en un entorno formal. A su vez, también, otro de los grandes problemas que devienen de estos embarazos adolescentes es que gran parte de los hogares que hoy son monoparentales, entre otras causas por que es el embarazo adolescente, porque ustedes, imagínense si hice la foto de un año, lo que es el efecto acumulado de 10 años de 100.000 chicos por año. ¿Sí? El impacto que eso tiene en la vida de los chicos. Ese grupo que tanto se habló de chicos y chicas que no estudian ni trabajan, donde 2/3 de ese millón y medio que forman parte de este universo, son chicas que están en su casa al cuidado de sus hijos. Chicas de 16 y 17 años que están cuidando a su hijo y a sus hermanos, porque obviamente no tienen forma de independizarse económicamente e irse a vivir solas con su pareja. Y muchas de estas uniones que fueron fruto de un encuentro casual no terminan obviamente en una unión estable, con lo cual eso explica también gran parte de los hogares monoparentales. Y eso explica también por qué tenemos tantas abuelas de 30, 32, 35 años, que ya tienen 2, 3, 4 nietos. Entonces,
frente a una definición que es entender esta causa, este problema tan grave que tenía la Argentina, ¿sí? Lo primero que hicimos fue tratar de entender si esta era una problemática propia de la Argentina o una problemática que también afectaba a otros países de la región. Y a su vez, también tomamos conciencia de que había al menos 3 ministerios que tenían programas vinculados a tratar de reducir el embarazo adolescente, que era el Ministerio de Educación de Nación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿qué fue lo que tratamos de hacer? Estudiar lo que se hacía en otros países para disminuir el embarazo no intencional adolescente y juntar a todos los equipos de los distintos ministerios que estuvieran trabajando con esta problemática y tratar de entender por qué, a pesar de tantos años de trabajar en educación sexual, en trabajar en programas de salud sexual reproductiva, en trabajar con los chicos en los barrios que abandonaban el colegio, sin embargo no se había podido trabajar, no se había podido reducir esta tasa de embarazo no intencional adolescente. Entonces, conformamos lo que llamamos un plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que llamamos ENIA, que previamente alguno lo escuchó hablar, pero que tenía 3 patas. Era trabajar de manera, primero, coordinada a nivel nacional entre los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación, cosa muy poco común en el Estado, que 3 ministerios accedieran a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Apostando a la confianza y entendiendo que gran parte de la explicación del fracaso en trabajar sobre esta política era por la falta de coordinación en territorio de las 3 acciones que venían desarrollando de manera independiente los 3 ministerios. Una vez que diseñamos un plan para llevar adelante, sobre todo en las provincias de mayor nivel de embarazo adolescente, pues este promedio del 15%, en provincias como la de Misiones o de Formosa, es de 1 cada 4 chicos, o sea que es arriba del 24-25%. Se priorizó las provincias del no INEA y la provincia de Buenos Aires, por la cantidad realmente de población que tiene adolescente también. Se armó un plan y se presentó en los 3 consejos federales como una iniciativa interministerial a los consejos federales de ministros de Educación, de Salud y Desarrollo Social. La posibilidad de implementar un plan que tenía básicamente 3 ejes de trabajo, que era trabajar en educación sexual en los colegios, en asesorías en los colegios para aquellos chicos que quisieran profundizar sobre algunos temas de educación sexual, sobre todo en el uso de anticonceptivos, vincular la escuela y los barrios con los chicos que ya trabajaban, habían abandonado el colegio, con los centros de salud y los hospitales para asegurar turnos protegidos y eventualmente disponibilidad suficiente para que los chicos pudieran acceder a métodos anticonceptivos de larga duración, sobre todo con énfasis en larga duración, reversibles, y asesoramiento profesional en estos centros de salud y los hospitales, de manera tal de que los chicos pudieran recibir una atención que no solo evacuase las dudas, sino que también les permitiese a los chicos contar con medios disponibles como para eventualmente evitar un embarazo no intencional durante el uso de su sexualidad. Ahora, claro, esto suponía el desafío de que la provincia, el Ejecutivo Nacional podía decir, esta es una prioridad para el país, tratar de reducir esta tasa de embarazo no intencional por el impacto que tiene en la vida de no solamente los chicos y los adolescentes, sino también de los padres de los adolescentes. Y sobre esta realidad, tratar de disuadir a las provincias, mostrando información cierta y objetiva de que este era un problema que atravesaba toda la provincia también. Y que no solamente alcanzaba como presentarse en el Consejo, sino que lo que nosotros entendimos que había sido gran parte de la causa del fracaso en obtener resultados positivos de los 3 ministerios de Nación, era lo mismo que debería hacerse este trabajo interministerial al interior de las provincias para evitar que eso también fracasara. Y que si había coordinación entre el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, con los centros de salud y con los Ministerios de Desarrollo Social para el trabajo en los barrios, difícilmente íbamos a lograr que todas las patas estuvieran armonizadas y coordinadas. Entonces, si la escuela educaba a los chicos en educación sexual y los chicos iban a un centro de salud y no había anticonceptivos o no había profesionales que los escuchasen, habíamos perdido una oportunidad de oro para que los chicos realmente tuvieran un ciclo completo de prevención de embarazos no deseados. O lo mismo con los chicos que estaban en los barrios. Entonces, para eso, tuvimos múltiples reuniones, conformamos equipos de trabajo en cada una de las 12 provincias del interior que todavía siguen funcionando, con representantes de los ministerios de Nación y del Ministerio de las provincias. Que lo que hicieran este equipo de trabajo era elegir cuáles eran las ciudades donde se iba a empezar a trabajar, de mayor densidad de población, y tener indicadores objetivos que nos permitiesen evaluar el avance de la implementación del plan.
y redefinir con ellos el plan al interior de cada una de las provincias, no como una imposición de Nación, sino como un plan consensuado, con una propuesta inicial que hacía Nación, otorgando no solamente recursos humanos, sino también el financiamiento de todo este plan, desde Nación, con recursos propios de Nación, y en la ejecución realmente lograr que firmasen los 3 ministerios de la provincia un acuerdo de colaboración para trabajar de manera coordinada estos mismos ministros. Esto lo empezamos a trabajar en el 2016, se implementó el plan, se empezó a implementar en el 2017, y logramos realmente en poco tiempo, en 2 años, ayudado mucho seguramente por la discusión de la ley del aborto, que por lo menos llevó a luz un tema como la educación sexual, que era una ley a la cual adhirieron la mayor parte de las provincias en el año 2006, que prácticamente no se cumplía, que obligaba a que realmente en todas las escuelas público o privadas los chicos tuvieran educación sexual. Y que se logró realmente generar incluso hasta contenidos nuevos para trabajar el tema de educación sexual, no desde una materia en el 4º año de colegio, sino una materia transversal, con contenidos transversales, desde la primaria incluso, para preparar a los chicos en el contenido. Y formando docentes. Dimos charlas de capacitación, cursos de capacitación, a más de 15.000 docentes a lo largo de 2 años solamente de empezar el plan, como una forma de empezar a trabajar. Ahora, claro, esto, para poder realmente evaluar el impacto, necesitamos que las provincias estuvieran abiertas a trabajar y llevarlo adelante a todas las provincias. Y no todas las 12 provincias, del Nueva Guinea y Buenos Aires, tienen la misma voluntad para llevarlo a la práctica. Es más, muchos rechazaron la figura de tener un asesor dentro del colegio, que era un psicólogo, en la mayoría de los casos, para poder tener esta charla personalizada con los alumnos, con los chicos dentro del interior del colegio. Muchas escuelas públicas no aceptaron la educación sexual. O sea que es parte del juego de la democracia y de un país federal aceptar que algunos ministros, algunas provincias, comparten algunas de las cosas que Nación puede darles o tiene iniciativas propias, como algunas provincias ya venían trabajando con el tema porque realmente les preocupaba, pero que en el fondo uno esté expuesto a que más allá de la buena voluntad que uno haga como funcionario, en el fondo la responsabilidad cuando uno tiene todo el poder no depende exclusivamente de uno. Entonces, cuando uno define una política pública, ¿sí?, lo más importante es entender quiénes son los responsables y los actores que tienen que llevar adelante esa política. Y cuál es la responsabilidad de cada uno de los eslabones de esa cadena para poder después pedirle a quien corresponda realmente que cumpla con la parte de ese proceso, de esa definición de política pública que le corresponde. Si es la parte presupuestaria, si es la parte de recursos humanos, de contratación, si es la parte de apertura, de lo que fuera. Pero parte del diseño de una buena política pública es entender quiénes son los actores involucrados y tener un método objetivo para poder medir la calidad de la implementación o del resultado de esa implementación de esa política pública. Entonces yo creo que el plan es probablemente una de las pocas iniciativas que se llevó adelante tan novedosa en una problemática que afecta tanto a la pobreza y la exclusión como y que tiene la característica de haber sido algo que fue hecho de una manera bastante atípica, porque a diferencia de otras cosas que ya estaban en funcionamiento, esto fue pensado desde cero con una lógica de trabajo interministerial al interior del Ejecutivo Nacional, de las provincias, incluso de los municipios. ¿Sí? Paro acá, porque creo que nos queda media hora nada más, y me parece que por ahí es bueno que ustedes, si quieren alguna pregunta o alguna reflexión respecto a esto que venimos hablando. Pero quise poner este ejemplo de lo que era ENIA, incluso después tengo material que si quieren les puedo mandar vía la fundación a María o a Carmen, como para que lo distribuya, pero que donde esté escrito todo esto, pues nos parecía importante también dejar un testimonio escrito de lo que había sido todo este proceso de diseño, ejecución e implementación de esta política pública tan novedosa que fue la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que seguramente, como pasó a mí en su momento también, a pesar de que venía trabajando desde hace años en el tema social, esta problemática del embarazo adolescente en todas sus dimensiones, pocas veces la habíamos profundizado con este nivel. Y entender realmente las consecuencias dramáticas que tenían para gran parte de tantas adolescentes y chicos y chicas. Gracias, Gabriel, clarísimo, clarísimo, y la mirada desde el compromiso claramente, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento con todos los asistentes, ¿no? Por las buenas prácticas que señaló, ¿no? Creo que es posible hacer políticas públicas interministeriales, como bien lo señaló, es posible implementarlas, medir su impacto y ojalá logremos hacer eso también en otros ámbitos de la política.
Así que muchas Bueno, yo les gracias, agradezco Mariale y mucho la Gabriel. posibilidad de este encuentro. La verdad que para mí es un gusto compartir esta experiencia. Y si quieren pasar del mail a todos, si me quieren escribir de manera personal, no tengo ningún problema en hablar con quien sea el tiempo que quieran. Estoy a disposición de todos. Los felicito por este esfuerzo que están haciendo. Un abrazo grande para todas y todos.